amigos, el día de hoy les traigo otro nuevo video sobre Transformers 5, donde nos revelan nuevos productos y algo más importante. Comencemos. Esta semana se ha revelado no mucha información sobre esta nueva entrega, pero sí algunas nuevas mercancías que Hasbro está promoviendo. Una de ellas es que se asoció con una empresa llamada Hero Cross, que presentó unas imágenes de su línea de figuras Super Deformer de esta nueva película, que son figuras de 4 y 2 pulgadas de alto, que son más o menos 5 y 10 centímetros aproximadamente, aunque lamentablemente no se nos confirma la fecha de salida de estas figuras. Por ahora se nos mostraron unos cuantos. Los principales son Squeaks, Hot Rod, Bumblebee, Crosshairs, Hound, Megatron, Optimus. Se nos mostraron unas fotos muy increíbles con un fondo de batalla donde vemos estas figuras cabezonas que son casi similares a los Funko Pop. Si no sabes cuáles son, por aquí dejo una imagen de esos que salió también en Transformers 4. Estas 7 figuritas van a tener 3 versiones, la mayoría. Primero, en cuanto a Bumblebee, vemos que tiene Battle Mask, uno normal y con daños de batalla. Optimus también tiene lo mismo, Battle Mask, sin Battle Mask, daños de batalla. Megatron también está igual que los otros dos, con Battle Mask, sin Battle Mask y algo diferentes con la versión de ojos rojos. Hound también tiene lo mismo que Megatron, pero a diferencia no tiene Battle Mask. Son el normal, el que tiene daños de batalla y la versión de ojos azules. Squeaks tiene solo 2 versiones, que son daños de batalla y el normal. Hot Rod tiene lo mismo, daños de batalla y la versión limpia. Crosshairs tiene lo mismo, que es daño de batalla y la versión limpia. A continuación les muestro unas imágenes a más detalle sobre estas nuevas figuritas que se me hacen muy increíbles y pueden ser coleccionables para que los tengas ahí al lado de tu computadora, de tu televisión o en otros lugares donde tú quieras ponerlos. Otro nuevo producto que está sacando Hasbro es uno que en particular me causa gracia y a la vez me gusta. Es una taza en forma de la cabeza de Optimus Prime, que la tapa es el casco donde vienen los cuernitos de Prime. Se ve muy chistoso y por ahora su salida de ventas no está confirmada, pero en cuanto salga se los haré conocer. Otro producto nuevo es asociado con higiene personal, que son los champús para hombre, donde tenemos solo 2 versiones, la de Clear, que tiene Optimus y Bumblebee, y el otro es de L'Oreal. Por ahora se nos confirma que están en las regiones de China para salir, pero lo más posible es que salgan en toda Latinoamérica y en todo el mundo, como pasó con las galletas Oreo promocionando la 4ª película. También se nos dio a conocer el Megatron clase Voyager con la comparativa con el Optimus Prime clase Voyager también, en la cual vemos que hacen una buena escala estos dos. Y no solo fue el Megatron Voyager, sino también el Megatron Leader Class, donde vemos esa escena que ya vimos en el segundo tráiler, donde Megatron carga a Squeaks y viéndolo de una manera extraña. También se nos da a conocer una comparativa de tamaño de este nuevo Megatron clase líder con los otros dos de la anterior trilogía, que son de Megatron de la primera película y Megatron de la segunda. Aunque muchos se quejan que está un poco más pequeño que los otros dos, también hacen comparativa con el Leader Class de Jetfire, uno de los líderes casi complejos de la segunda película y de los más grandes. Vemos que Megatron le queda casi el mismo tamaño, lo cual nos da a conocer que el modo vehículo es más grande de lo que pensábamos. Última noticia para pasar con la noticia importante, es la nueva oleada de las figuritas Teenage Turbo Changer, donde se nos muestran 12 nuevas figuras de esta segunda oleada, donde vemos a, perdónenme, no reconozco la primera figurita
La siguiente es Barricade. Al costado vemos a Green Door o Blackout de color verde. Al otro lado también vemos a Starscream de color azul, que he visto que muchos lo comparan con Thundercracker, pero lo más seguro es que lo nombren con un nombre medio absurdo, que sería Starscream armadura azul o armadura nocturna, quién sabe. Al costado vemos a Cogman, abajo vemos a Squeaks, que en especial me gusta porque haría buena escala con los Voyagers y los Deluxe. También vemos a Optimus Prime con un color distinto en el pecho. También vemos a Bumblebee, que creo que es de la versión de la cuarta película, por el pecho. También vemos a Megatron, a Shockwave, Berserker. Y para finalizar, y vemos a Drift de la quinta película. Por ahora no se nos confirma cuándo van a salir ya a la venta esta nueva serie, pero se los haré conocer en próximos vídeos. En estos 2 últimos días se nos había filtrado una foto borrosa sobre un supuesto trailer oficial, pero muchos desconfiaban de él. Pero en verdad, el día de ayer en la cuenta oficial de Michael Bay, en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos dio a conocer este nuevo póster que está muy épico, donde vemos a Optimus Prime, que todavía sigue siendo controlado por Quintessa, y vemos ahí en la esquina una frase que dice: "For one world to live, the other must die", que en español sería: "para que un mundo viva, el otro debe morir". Esta frase ya la hemos escuchado en el tercer tráiler por Optimus Prime, como escucharán a continuación. For my world to live, yours must die. Para que mi mundo viva, el tuyo debe morir. En el fondo de este tráiler vemos que esa plataforma cybertroniana que está siendo controlada por Quintessa, vemos que está ya en la Tierra y ya está arrasando con todo, donde también vemos explosiones y otras cosas más. También vemos a Bumblebee arrodillado y al parecer está herido, pero algunos no se dieron cuenta y otros sí. Pero vemos que esta vez Bumblebee ya no tiene sus puertas en la espalda, en la cual nos da a entender que esto es después de la pelea que hemos visto en el tercer tráiler, como verán a continuación. También vemos que tiene el martillo, o como muchos otros lo nombran, como la Forge Solus Prime. También vemos esa especie de cañón que está al frente de Optimus y atrás de Bumblebee, que ya hemos visto en el primer tráiler junto con Megatron. Y para finalizar, les tengo que decir que también junto con este nuevo póster, Michael Bay nos da a conocer que en el evento de MTV mañana domingo a las 8 de la noche, más o menos a la hora estadounidense, nos va a mostrar el cuarto tráiler de esta nueva entrega. Y bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, que es gratis, dejar un like que me da mucho apoyo, y si notaron mi voz un poco extraña en este video es porque estoy un poco mal de la garganta. Y recuerden seguirme en mis redes sociales para que me manden más cositas sobre esta nueva entrega. Bye.